Buenas tardes, tutor y compañeros. Vengo a presentarles el debate que consiste de 5 preguntas, la materia de microbiología de suelos, de la tarea 2, identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. El debate consiste en 4 compañeros. Compañero José Libardo Calderón Pinto, también tenemos al compañero Eiderson Jiménez Carrión, la compañera Luisa Yudani Álvarez y mi persona, Nadia Andrea Góngora Castillo. En la pregunta 1 nos dice, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. En esta pregunta quisiera el apoyo de la compañera Luisa. No sé si me puedes ayudar. Sí. Bueno, las actividades microbianas son conllevadas por microorganismos que conllevan a la biodegradación de materia orgánica. Y el crecimiento de los microbianos depende de algunos recursos naturales como el pH, la humedad, la temperatura y la luz. Y la velocidad depende principalmente de la temperatura y la disponibilidad de oxígeno. Compañero, no sé si agregan algo más. En esto puedo ver que se dividen en dos partes, que sería donde mantiene la fertilidad del suelo y la nutrición, que por un lado podemos ver el crecimiento de los microbianos y por el otro lado la velocidad de las actividades. No lo entiendo así, no sé si otro compañero lo entienda diferente. Buenas tardes, compañeros. En este punto también, de acuerdo a lo que lo desarrollé o investigué en el trabajo, otra de las diferentes actividades microbianas es, digamos, lo que se realiza es una descomposición de materia orgánica que nos ayuda muchísimo para la fertilización o digamos para el crecimiento en caso de una planta, ¿sí? Esta materia orgánica pues tiene un proceso donde tiene su descomposición, digamos, por ejemplo, en la parte floricultora, todo este material que nosotros utilizamos en los cultivos, tenemos una zona de compostaje donde nos ayuda a volver ese mismo material después de estar descompuesto para un abono, para volver a nutrir o utilizarlo como nutriente de la misma planta. Digamos que ese sería como el aporte de una de las actividades que también quiero aportar. ¿Alguien más quiere aportar? ¿No? Muchísimas gracias, compañero Olivardo. Estuvo muy clara su explicación. Compañera Luisa, también muchísimas gracias por su explicación de la pregunta número 1. Continuamos con la pregunta número 2, que nos dice, explique con sus palabras, en qué consiste una comunidad microbiana. Compañero Olivardo, no sé si me quiera colaborar con esta pregunta. Sí, de acuerdo a la investigación de qué son, qué pena, compañera, creo que se quedó ahí en la misma diapositiva, si lo puede cambiar. Me cambia ahí Yo creo que el internet está lento. Ah, bueno, listo. Perdón, discúlpeme, el internet está lento porque ya lo Ahí, cambié. qué pena, ahí ya veo como la diapositiva. Entonces, tranquilo, puedo continuar. Consiste, como les comenté, las comunidades bacterianas es un conjunto de 2 o más células de varias especies, ¿sí? Que interactúan entre sí para desarrollar múltiples actividades o diferentes actividades. En un proceso, pues es beneficioso para ambas especies. Un ejemplo, en las plantas, las bacterias y los hongos, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, en la rizósfera, que permite aumentar el alcance y obtener más nutrientes, digamos, como en la combinación de estos dos elementos. Además, pues ayuda también a la protección, digamos, en caso de una planta en las raíces,
de otros microorganismos también existen y que pueden ser perjudiciales para el desarrollo de esta actividad o de esas plantas, ¿sí? Ese sería como lo que pude como averiguar y lo que entiendo de una comunidad microbiana. Compañero Libardo, en la parte veo que aquí dice el cuerpo humano. En los cuerpos humanos estas Sí, comunidades predominan. ¿A qué se refiere? sí, mire, ahí yo coloco, o bueno, en el trabajo que estamos desarrollando, un ejemplo de las comunidades en personas o en el cuerpo. Lo que pasa es que en nuestros cuerpos, se refiere a los cuerpos humanos, ahí también dice que predomina en la piel, en el organismo, intestino, sirviendo también en una protección nutricional. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un cultivo, digamos, orgánico o con estos nutrientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una persona o nosotros, eso es muy, un producto, una cosecha es muy buena para nuestra salud cuando utilizamos estos microorganismos o estos nutrientes de esta especie, ¿sí? No aplicamos, digamos, químicos o productos que puedan acelerar o que pueden ser malignos o dañosos para una cosecha o para que se pueda dar más rápido y que eso nos pueda ayudar digamos, puede ser que usted pueda tener más rentabilidad o más producción, pero si nosotros tenemos unos cultivos con estas materias orgánicas, con estas, como lo comentaba en la primer, ahorita, esa descomposición de esos materiales, pues lógicamente vamos a tener una comida más sana y más saludable. A eso, pues es lo que veo la parte de la protección y la nutrición. Muchísimas gracias, compañero Libardo. Por mi parte, me quedó claro. No sé si algún compañero quiera aportar o tenga alguna otra duda. Eh, Respecto a la comunidad microbiana, también podemos decir que desempeñan un rol muy importante, que es la protección contra los ataques de patógenos. Sí, de acuerdo. Muy bien. Correcto. Sí, de acuerdo. ¿Puedo continuar con la tercera pregunta? Entonces, la tercera pregunta nos dice, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? En esta la puedo responder yo. Pues para mí sería la competencia surge cuando dos partes compiten por los mismos recursos como nutrientes limitados o nichos ecológicos. También podemos decir que ambos están heridos cuando la población sufre una secuencia mientras que la otra, por decir así, esto, esto permanece en diferentes cambios. Esto se conoce como amensalismo, según lo que yo investigué, y creo que el artículo que está en la pregunta 3 lo dice. Esto dice que también ambas poblaciones benefician de la interacción en relaciones sinérgicas o protocooperación. También podemos decir que aunque pueden existir de forma independiente, se benefician de estar asociados porque permiten que uno crezca más rápido que el otro. Por otro lado, también existen conexiones mutualistas entre dos poblaciones microbianas. En este caso, pues podría ser, digamos, la relación es necesaria o ventajosa, pues para ambas poblaciones, considero yo, no sé ustedes, también, también he visto también investigué que la rizosfera, esto es una variedad de microorganismos fijadores de nutrientes y muchos de ellos tienen relaciones similares a esta. No sé alguno qué Eh, opina o qué nos quiera aportar. de acuerdo a la competencia, sí, mira, creo que entre ellos quieren competir como solos, pero no es tan beneficioso. Si ellos se unen, por ejemplo, las bacterias y los hongos, porque, digamos, los microorganismos buscan siempre obtener una mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Entre esos nutrientes, ¿qué es beneficio trabajar muy en equipo?
por ejemplo, que sea que tengan una mejor calidad o cantidad de agua y una fuente de carbón, algunas sales y minerales también, y pues en este proceso es más beneficioso si cooperan porque pueden obtener una mayor cantidad de nutrientes. Entonces, siempre que sea, digamos, con la parte de conjunto, va a ser más beneficioso digamos, para la planta o para un cultivo, para poder tener mayor nutrición. Es lo que también pude como entender y verificar de este punto. Compañeros, también para agregar, cuando los microorganismos ayudan, o sea, se ayudan entre sí, ayudan a la planta al crecimiento mediante el suministro de micronutrientes como el fósforo y el nitrógeno. Gracias, compañeros, por su aporte. La verdad me quedó claro el punto y pues no sé si alguno más tenga alguna otra duda. ¿Puedo continuar? Sigo con la cuarta pregunta. Sí, compañera. Gracias. Dice la cuarta pregunta. De acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan de 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras qué sucede en cada una de estas fases del ciclo de crecimiento. Compañero Ederson, ¿será que me puedes explicar esta pregunta? Claro, sí, compañera. En la diapositiva aparece un dibujo hecho a mano de la curva de crecimiento microbiana, en las cuales aparece la etapa de latencia, exponencial, estacionaria y la fase de muerte. En la fase de latencia es cuando los microorganismos se están adaptando a las nuevas condiciones a las cuales fueron plantados. En esta etapa no se encuentra ningún tipo de crecimiento ni multiplicación celular, pero se encuentra una gran actividad metabólica, la cual genera que las proteínas aumenten con el ADN y el peso en las células. En la etapa exponencial, como el nombre lo dice, es una etapa donde la cantidad y el crecimiento de los microorganismos aumentan siempre y cuando sean las condiciones adecuadas a las cuales están expuestos el cultivo. La etapa estacionaria es cuando el nivel de crecimiento y de multiplicación llega a un punto donde se estanca debido a que los nutrientes se agotan y porque existe ya en esta etapa una gran acumulación de toxinas que lleva a los microorganismos a una lenta multiplicación y un lento crecimiento, perdón. Y en la etapa de muerte, como el nombre lo dice, es una etapa donde ya se agotan los nutrientes del cultivo y posteriormente a la muerte de la cepa que se encuentra ahí mismo. No sé si algún compañero quiera agregar. Sí. Bueno, También es de aclarar que el tiempo de duración de cada una de las etapas depende del tipo de microorganismo que sea, ya si es un hongo o una bacteria o... Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la explicación, compañero Edison, estuvo muy clara. Como usted dice, primero viene la adaptación. En esa adaptación es muy mínima y debe, ¿cómo les digo? O sea, como permanecer un buen tiempo para esa latencia o adaptación de ese microorganismo. Y lo que dice la compañera también depende del tipo que sea. Ese aceleramiento, después de que ya está adaptado, ese aceleramiento es muy rápido, puede ser un 200, 500, 1000%. Luego llega ahí a donde ya es como toca como el techo y se va a mantener en ese tercer parte que es acá en la curva. Y después de eso, como usted decía, se acaba ya como la comida, ya se acaba todo y empieza la muerte y empieza a descender esa población y pues ya termina su ciclo de vida. Si nos damos cuenta la gráfica, digamos que si en esta parte empezamos con 50 microorganismos o bacterias,
en esa misma parte del tiempo al final vuelve y cae la curva igual. Entonces es muy claro y son como digamos como las 4 etapas de esa teoría o ese ciclo de crecimiento y eso, de las, de las diferentes microbacterias que estamos revisando. Entonces, me parece que está muy claro, muy importante ese punto. Y es, Sí, compañero, la verdad quedó muy claro ese punto. Muchísimas gracias, compañeros, por su aporte. Yo creo que continuamos con la pregunta número 5. Según la pregunta número 5, dice, de acuerdo a la lectura del artículo Angulo al 2002, existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Dice aquí que tiene 4 mecanismos. ¿Alguien quiere leer el primero o explicar el primero? sí, mira, yo de acuerdo a ese punto, también pues es muy importante que donde dice que se basa que los microorganismos pueden alternar el entorno y beneficiar, digamos, el crecimiento y rendimiento de las plantas al mantener esa humedad del suelo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el primer mecanismo y también que los microorganismos secretan sustancias que les permiten a las plantas adaptarse a los repentinos cambios climáticos que sufrimos. Usted sabe que esos cambios climáticos, como pueden ser las temperaturas, las sequías, las heladas, nosotros o cualquier cultivo que ya digamos tengamos, también nosotros tenemos que adaptarlo a esas circunstancias climatológicas. Por decir algo, yo trabajo con una empresa de floricultora donde sabemos que en diciembre o digamos los climas son muy fríos, hay heladas, entonces tenemos que tener planes, digamos, para esos casos, esos cambios de temperatura tan bruscos. Sabemos que tenemos que tener una temperatura en la noche que no baje de los 6 grados centígrados y a veces encontramos un invernadero a -2, -5 grados. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer hogueras o calentar esos bloques para mantener esas temperaturas y poder mantener una estabilidad en las plantas, digamos, para que no se vayan a dañar las cosechas. Digamos, ese es como el ejemplo claro que yo tengo en esa parte. Gracias, compañero Libardo. ¿Alguien que me quiera colaborar con la segunda? Sí, compañero. En segundo lugar, los microorganismos pueden secretar sustancias químicas que quieren a las hormonas vegetales. Algunas sustancias son como, por ejemplo, las auxinas, citoquinas, ácidos abscísicos y las giberlinas. Pues estos productos químicos pueden causar cambios fisiológicos en la planta, pueden aumentar el crecimiento y también para resistir el aumento de temperaturas y la sequía. Gracias, compañera Luisa. En el tercer lugar, pues en el tercer lugar yo puedo decir que los microorganismos pueden alterar la expresión genética de las plantas, lo que da como resultado modificaciones esto, fisiológicas que en algunos casos aumentan la tolerancia y los factores estresantes provocados por el cambio climático, mecanismos de microorganismo y etcétera. No sé el cuarto quién me pueda colaborar. Compañera, el cuarto mecanismo es el paso que siguen los microorganismos para ayudar a las plantas a asimilar ciertos nutrientes como son el nitrógeno y el fósforo. En caso del fósforo, es cuando los microorganismos generan un ácido orgánico que convierte ese fósforo ¿en qué? En fosfato. Y al convertirse en fosfato, la planta puede absorber ese nutriente. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera. Después
pasa al suelo, en el suelo tiene contacto con bacterias fijadoras de nitrógeno, ese nitrógeno se convierte en amonio, ese amonio tiene contacto con bacterias nitrificantes, lo cual se convierte en nitrito, ese nitrito tiene contacto con bacterias también nitroficantes, y ese nitrito se convierte en nitrato. Ese nitrato tiene dos mecanismos, volver a la atmósfera o ser asimilado por la planta. Compañero Iderson, muchísimas gracias. Yo creo que esas son las referencias bibliográficas de todas las preguntas que investigamos en nuestro debate. Y gracias, compañeros, y gracias, tutor, por la atención de este trabajo.